El Consejo Estudiantil de Ciencias Humanas y la Escuela de Ciencias Humanas y Uber Emprende, Centro de Emprendimiento de la Universidad de Rosario, le damos la bienvenida al Sofá. El Sofá es un espacio creado por y para los estudiantes, impulsado por el Centro de Emprendimiento Uber Emprende, con el fin de promover una cultura de emprendimiento. Queremos en este espacio conectarnos con reconocidos emprendedores que son agentes de cambio en nuestra sociedad, como nuestro invitado de hoy, Luis Alberto, que en este momento nos acompaña en las gradas. De momento pasará, fundador y director ejecutivo de OPEPA, Organización para la Educación y Protección Ambiental. Antes de comenzar este diálogo, queremos invitarlos a que se sienten como en la sala de su casa, en el sofá. Recuerden que pueden realizar preguntas a lo largo de la charla. No es sino que levanten la mano y mi compañera, Mofre del Consejo, les alcanzará el micrófono para hacer las respectivas preguntas. El sofá está siendo transmitido por streaming, así que también pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la cuenta de Twitter en @UR_Emprende o a través del Facebook de Uber Emprende. Luis Alberto Camargo se ha destacado como un ejemplo de emprendimiento social. Por ello, hemos querido brindarle un breve espacio a Ashoka, una red global de líderes emprendedores sociales con ideas innovadoras que buscan resolver problemas sociales. Ashoka, en cabeza de su fundador, ha sido precursora del concepto mismo de emprendimiento social. Narea Rey, que nos acompaña, de Alianzas Estratégicas de Ashoka, y José Octavio Carrillo, director Capítulo Colombia de Ashoka, que están aquí sentados conmigo. Buenos días. Aquí te doy la palabra para que me expliques en qué consiste Ashoka y qué objetivos buscan. Buenos días, de verdad es un placer compartir con ustedes hoy para contarles un poco qué es Ashoka y a qué nos dedicamos. Ashoka, como dijo nuestro compañero, es la red global de emprendedores sociales más importante, con mayor cantidad de emprendedores en todo el mundo. Ashoka es una organización que nació en los 80 de la mano de nuestro fundador Bill Wrighton en los Estados Unidos, un consultor de alto nivel que en sus giras y en su trabajo empezó a identificar gente con habilidades o cualidades especiales. Él definió a estas personas como emprendedores sociales que se dedicaban su tiempo, su energía a hacer transformación de la problemática que ellos habían identificado. Lo hacían de una manera constante, como su principal reto de vida, y empezó, digamos, a identificar que una de las principales limitaciones que tenían estas personas era la necesidad de financiamiento, especialmente a título personal. Este financiamiento no de sus proyectos, sino a ellos como personas. Y a través comenzó como una idea sencillamente de una red de amigos donde apoyar a estas personas, identificarlos y darles ese primer empujón para que pudieran dedicar su vida y su tiempo al emprendimiento y a esta problemática que ellos consideraban como una necesidad existencial prácticamente a resolver. Esto llevó desde hace 30 años que el trabajo empezara a crecer, y una de las cosas que identificó que era muy positivo era conectarlos unos con otros en todas partes del mundo. Esto es uno de los mayores retos y creo que una de las cosas que caracteriza a Ashoka, esa conexión entre los emprendedores a nivel mundial. Si quieres, puedes ir pasando. Nuestro fundador les comentaba, fundada principalmente para identificar y fomentar las habilidades de estos emprendedores que se empezó a hacer común a lo largo de estos años, viendo que estos emprendedores tenían unas habilidades particulares de las que voy a hablar ahora más adelante en el año. Siempre es un gusto poder hablar de lo que hacemos en Ashoka cuando tenemos a uno de nuestros emprendedores sociales, porque la gente dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es un emprendedor social? Decía, es una persona que dedica su tiempo y su energía, y que es cualquiera de nosotros de los que estamos acá, que dedican su tiempo a resolver las problemáticas que les aquejan y dedican toda su vida a ello. Estamos en más de 70 países, a la fecha son más de 3.000 emprendedores que han sido avalados y certificados por Ashoka e impulsados, dándoles
no solo una suerte de capital semilla, sino acompañamiento a lo largo de un proceso muy largo de selección. Y una de las cosas que aspiramos a hacer además es multiplicar este mensaje a que todos podemos ser emprendedores sociales o agentes de cambio, que no solo hay unas personas con unas habilidades determinadas, sino que todos podemos potenciar esas habilidades para resolver los problemas sociales que nos aquejan en nuestro día a día. Nerea un poco les va a contar cuáles son los programas y cuáles son las distintas habilidades que nosotros identificamos a los emprendedores y que a la fecha de hoy queremos además propagar y poder impulsar dentro de los centros de estudios como estos para que todos tengan las herramientas y las posibilidades de ser agentes de cambio y hacer transformaciones significativas en la sociedad. Creo que una de las frases que mejor define lo que hacemos en Ashoka es que nosotros identificamos e impulsamos a las personas, no que deciden pues, o no las que están pescando o queremos enseñarlas a pescar, sino buscamos a las personas que hacen una transformación de la industria pesquera total, ¿no? No es una persona que hace una labor social determinada, sino una persona que está transformando las realidades que le aquejan de una manera profunda y con una transformación que se pueda multiplicar además en el tiempo y en todo el mundo. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, a lo largo de 30 años que Ashoka lleva trabajando principalmente en el programa de búsqueda y selección de emprendedores, lo que internamente llamamos Fellow, hemos rescatado 4 habilidades que están siempre presentes en cualquier persona, líder, agente de cambio, que a veces pues nos hemos, es como la obligación de hacerlo explícito, uno que es como la empatía, resolución de conflictos, trabajo en equipo y por supuesto liderazgo. Son 4 habilidades en las que nos centramos, que se trabaja desde todos los emprendedores sociales de Ashoka y las rescatamos para, digamos, darles forma en 4 programas que os voy a explicar en la siguiente diapositiva. Ahí está, perfecto. Con los que nos aseguramos, digamos, cubrir el ciclo vital de las personas desde las edades más tempranas hasta pues que tenemos la oportunidad ya de contar con emprendedores sociales del calibre de Luis Alberto. El motor de Ashoka, o sea, la existencia de Ashoka es el programa de Venture Fellowship, con el que pues, José Octavio os decía, son emprendedores sociales que tenemos la suerte de seleccionar alrededor de todo el mundo. Y en Ashoka siempre, bueno, no sabéis, está un poquito en auge actualmente el debate eterno de si el emprendimiento y la innovación van de la mano. En el caso de Ashoka sí, una de las características fundamentales de nuestros fellows es que son innovadores. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen programas, proyectos de intervención en cualquier área, cultural, educativa, sanidad, que generan cambios sistémicos, que es la segunda cualidad más importante. Y es que estamos buscando, como decía José, no darte la caña ni enseñarte a pescar, sino cambiar la industria pesquera. Entonces, esa es como la existencia de Ashoka y con los fellows nos apoyamos para desarrollar el resto de programas. El primer programa que tenemos es Empatía, que es para edades entre 6 y 12 años, y lo innovador, además de las edades en las que nos centramos, es que trabajamos con todo el ecosistema de las escuelas público-privadas indiferentemente, influyendo en el profesorado de la importancia de las habilidades sociales que tienen diferentes los niños y niñas fuera del marco del contexto formal y educativo. Es algo que siempre se queda en otra parte de los programas y es fundamental para un mejor desarrollo y sobre todo potenciar esas habilidades que nos van a permitir a cada uno de nosotros ser agentes de cambio. Después de Empatía pasamos a edades más avanzadas, que es el programa Youth Venture, Avancemos, que es ya para jóvenes entre 14, 16 a 21 años, que ya digamos han adquirido esas habilidades en edades tempranas en todo su ecosistema educativo y ahora es el momento en el que se les da la oportunidad de echar a volar su imaginación y de llevar a cabo sus emprendimientos sociales siempre y cuando den respuesta a uno de los problemas más reales que haya en sus comunidades, en su contexto, universidad, instituto, barrio, etc. Es un programa que llevamos con cualquier colectivo juvenil, ahora mismo pues es un programa que estamos liderando por primera vez en Colombia de la mano de Pepa con Luis Alberto y pues está siendo un éxito porque además de ser un programa de formación es un programa en el que por primera vez permite y cede un espacio de escucha activa para los jóvenes y por primera vez se les concede a ellos, que son los más conocedores de sus problemas, una oportunidad para dar solución a través del emprendimiento. Otro programa que sobre todo pues hago énfasis aquí tenemos que estamos en la universidad es Ashoka U o Ashoka ITU, es un programa dirigido a las universidades, a todo el ecosistema del campus
profesorado, alumnos y amigos de la universidad, en el que se siga fomentando el emprendimiento de diversas maneras, ya sea con programas, con intercambios culturales, y consiste en una red de universidades que se están empezando a impregnar y a preocupar por la mejora del mundo a través del emprendimiento social de diversas maneras. Entonces es un programa que tenemos en formato de posgrado, de módulos, charlas, etcétera, y pues sería un modelo muy bueno para que más adelante tengamos este programa en esta universidad, por ejemplo. Y el último programa que tenemos, siempre nos gusta como tener en el entorno a todas las personas que digamos que son más allá de los feros y del Estado de Colombia, que es lo que llamamos Amigos de Ashoka, y es un espacio en el que a nosotros nos es de gran utilidad porque es un espacio para pues sobre todo construir intercambiar opiniones tanto teóricas como prácticas con amigos de Ashoka, expertos en el tema del emprendimiento, y seguir co-creando juntos programas que nos ayuden a potenciar el emprendimiento y sobre todo a cumplir uno de los objetivos de Ashoka, y es generar agentes multiplicadores y convencernos, impregnar a toda la sociedad de que todos y todas podemos ser agentes de cambio desde un pequeño a un gran nivel. Esto es un poquito Ashoka. En Colombia comentaros que hay 55 emprendedores sociales, cada uno se dedica pues, a diversas cosas con el mismo éxito, los podéis encontrar en la web, ahí hay un poquito más de información de ellos. Uno de los elementos que quisiera rescatar del programa Amigos de Ashoka, aprovechando la audiencia evidentemente, es que realmente nosotros creemos que todos podemos cambiar el mundo, y en esta filosofía que nos impregna en Ashoka, se los digo a ustedes, que ustedes tienen esa capacidad de influir directamente y de forma positiva en cualquier área que ustedes puedan, desde las habilidades que ustedes tienen. En Amigos de Ashoka ustedes, por ejemplo, pudiesen apoyar o nosotros servirles de conectores a ustedes para diversas áreas o trabajos que realicen nuestros emprendedores desde las habilidades que ya ustedes tienen, que estoy seguro que son múltiples. Ahí hay mucha oportunidad de apoyo y de trabajo para multiplicar y hacer crecer también el emprendimiento, y además ustedes servirse de la gran, digamos, de la gran oportunidad de trabajar de estas grandes personas que tenemos acá, que son iguales a nosotros, pero que a lo largo del tiempo han dedicado su tiempo y su energía a transformar la sociedad en los temas que ellos consideran más importantes. Para mí es un gusto y un placer poder estar aquí, mucho que conversar y hacerles llegar información además para multiplicarlo. Nos encantaría encontrar en la universidad un espacio para poder divulgar lo que hacemos, pero especialmente cuando nosotros presentamos a los emprendedores sociales y hablamos de Ashoka, la gente dice, bueno, pero ¿cómo es eso? El mejor ejemplo aquí es Luis Alberto, que para mí es un gusto poder presentar. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por la reseña que nos han dado sobre Ashoka, y ahora sí le damos paso a Luis Camargo al sofá. Voy a hacer una breve reseña del perfil de Luis. Luis Alberto Camargo es fundador y director ejecutivo de la Organización para la Educación y Protección Ambiental, OPEPA, iniciativa pionera en la educación al aire libre en Colombia, cuya misión es reconectar a los niños y jóvenes con la tierra para que actúen de manera ambientalmente más responsable. A través de sus experiencias como montañista y aventurero recorriendo pasajes silvestres y las grandes montañas del mundo, entendió la importancia de que el ser humano está conectado con el control natural, con el entorno natural, y cómo esto puede ayudar a atacar la problemática ambiental. Durante los últimos 20 años se ha dedicado a buscar mecanismos en la educación para romper los ciclos que alimentan el llamado síndrome de déficit de naturaleza, que más adelante explicará. Ha sido reconocido en su trabajo por organizaciones nacionales e internacionales como Ashoka Fellow 2005, en el Foro Económico Mundial Young Global Leader 2008 y NOLS National Outdoor Leadership School Alumni Achievement Awards 2011, entre otros. Como emprendedor ha participado adicionalmente en la creación y manejo de empresas como Chandra Outdoors, dedicada a fabricar en Colombia y con materiales colombianos ropa y accesorios para disfrutar el aire libre bajo preceptos de comercio y trato justo, haciendo resistencia a la tendencia de ropa desechable que invade el país desde China. Luis Alberto, bienvenido al sofá. Le invito a que tome el micrófono, que las tenemos iniciar la charla conociendo un poco más sobre el trabajo que ha venido desarrollando a través de OPEPA
Organización para la Educación y Protección Ambiental. Usted es el fundador y director de OPEPA, una fundación sin ánimo de lucro que busca conectar a los niños y jóvenes con la tierra. ¿Qué significa eso y a través de qué programas o actividades logra cumplir este objetivo? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con todos ustedes. Los que van a ver también el streaming, pues muy chévere poder compartir un poco las pasiones que uno viene trayendo en la vida desde hace tanto tiempo. Y para responder tu primera pregunta, OPEPA surge un poco de esa necesidad de identificar que las personas cada vez están más separadas de la tierra, y al ver que las personas se van separando de la tierra y al mismo tiempo estar viendo una dinámica de problemática ambiental tan compleja, pues toca hacerse muchas preguntas. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros el futuro del planeta si las personas que están viviendo en el planeta no están conectadas con el mismo? Entonces esa pregunta clave fue la que me hizo a mí pues, empezar a trabajar todo este tema. OPEPA como tal pues tiene varias áreas de trabajo, y dentro de esto buscamos realmente fomentar un poco el liderazgo en los niños y jóvenes, fortalecer su sentido de lugar y sentido de pertenencia a la tierra, y de esa manera pues con niños que tienen más conocimiento, que tienen digamos un sentido de liderazgo mucho más fuerte, un sentido de apropiación y de lugar más fuerte, sabemos que las personas van a tener mejores herramientas para tomar decisiones en sus acciones. Entonces, digamos, estamos trabajando en programas como Clubes. Clubes es un programa que trabaja con niños de 8 años a 16 años. Tenemos más de 80 grupos alrededor de todo el país en este momento, y son niños que a través de un proceso han identificado estas cosas y están dándose cuenta que como niños también pueden participar en generar cambios y soluciones a problemas sentidos en su comunidad. Problemas tan sencillos como las basuras o el manejo de los desechos en la calle que los lleva al colegio, porque todo tiene que ver mucho con nuestra relación con el entorno. En el momento que nos volvemos conscientes del entorno, salimos a la calle y nos damos cuenta pues si está bien cuidado o no. Entonces cuando nos damos cuenta que nosotros estamos generando parte del impacto, podemos proponer soluciones a ese impacto. Entonces en este caso, digamos, Ecoclubes, los niños proponen soluciones a los problemas de sus comunidades, y no solo las proponen, sino empiezan a liderarlas y ejecutarlas e involucran al resto de la comunidad. Tenemos programas también como el que mencionó Nerea de Avancemos, en donde buscamos recuperar un poco la capacidad de soñar de los jóvenes colombianos para que puedan atreverse a creer en emprender sus sueños. Yo creo que una de las grandes limitantes o las grandes piedras en el camino para el emprendimiento está en perder los sueños, y creo que Colombia es un país que ha tenido una historia tan dura en donde muchas personas han perdido sus sueños por muchas razones. Entonces para el emprendimiento yo creo que tenemos que fomentar y recordar que el soñar siempre es bueno, porque es lo que nos plantea, digamos, un punto hacia dónde dirigirnos. Por otro lado, tenemos programas de comunicación para la conservación, generando información y permitiendo que la gente tenga acceso a otras formas de conectarse con la naturaleza y con nuestro entorno, conociendo qué es lo que tenemos, conociendo o viendo qué es lo que hay en el mundo, y los sitios mágicos, los espacios especiales que hacen de este planeta tan especial. Entonces tenemos varios programas desde educación, comunicación y temas de incidencia en política pública. ¿Qué relaciones ha establecido con entidades del gobierno para integrar su trabajo por ejemplo, con el currículum de los colegios, en las zonas rurales? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque es una muy mala respuesta, por decirlo así. Realmente trabajar con el sistema educativo colombiano es casi imposible. Estamos trabajando con un sistema educativo que es tan masivo, tiene tantos niveles que, digamos, hablando con la viceministra del gobierno anterior, yo le decía, pero ¿por qué no implementamos esto y esto? Y me decía, no, es que cualquier cosa que decidamos implementar ahorita, para que llegue a los sitios donde se necesita, va a tomar 10, 15 años.
porque se demora muchísimo el proceso de llegar a los municipios y a las veredas. Entonces hay unos retos gigantes estructurales del sistema como tal y del tamaño del país, de los recursos asociados para distribución de información en el país y de la red de maestros en el país. Entonces, desafortunadamente, digamos, eso ha hecho que trabajar con el sistema haya sido o es muy difícil para nosotros. Nosotros hemos tomado, pues, teniendo ese gran reto enfrente, uno dice, pucha, pero entonces si no puedo trabajar con el sistema, ¿qué hago? Pues no trabajo. No, pues toca buscarle el ladito, y si uno tiene un muro enfrente, pues uno le busca el ladito para pasar. Y lo que hemos empezado a trabajar es directamente con los colegios o con las secretarías específicas en los municipios en donde estamos, y tratamos es de generar currículums complementarios al currículum ya establecido del país. Entonces el país tiene unos estándares, pero nosotros podemos volver más pertinente la educación si agarramos esos estándares y le damos pertinencia local o pertinencia, digamos, no solo local en la parte natural, pero también local en la parte cultural. Por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta trabajamos un currículum para todos los grados escolares específico para el pueblo del Mamey, que es el pueblo donde arranca la subida a Ciudad Perdida, si alguno de ustedes ha estado allá, en donde el currículum busca es entender que la Sierra Nevada de Santa Marta es un patrimonio natural, pero también es un patrimonio cultural de Colombia. Entonces, cómo esas dos cosas tan importantes se conjugan en un proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo que hemos hecho, realmente construir currículums que les sirvan de ayuda a los maestros, que les faciliten el trabajo a los maestros y capacitar a los maestros para que tengan herramientas y metodologías mucho más dinámicas, más activas y más modernas para enganchar a los estudiantes en el aprendizaje. Muchas de nuestras escuelas siguen educando al modelo de dictar, ¿no? Entonces, saquen su cuaderno y empiecen a dictar lo que yo digo. Y yo creo que ese modelo pues, realmente hace 20 años pasó. Hoy en día estamos promoviendo que el aprendizaje sea activo, en donde los maestros y los niños están en procesos o de juego, de indagación, donde están viviendo experiencias directas que hacen pertinente el aprendizaje a su realidad y a su experiencia personal. Bueno, me gustaría hacerles otra vez la invitación para que si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y mi compañera les alcanzará el micrófono y la podrán realizar. ¿Cuáles son esas metodologías de la formación al aire libre que tiene OPEPA y cuáles son los resultados que han tenido hasta ahora? ¿Cuáles son los resultados visibles y tangibles, si se puede decir? Bueno, en temas de educación nosotros trabajamos varios niveles en la educación, pero el modelo educativo que nosotros planteamos desde el principio tenía que ver con ir por una serie de niveles en el aprendizaje o en el desarrollo de la persona para lograr generar personas que sean activamente más responsables en sus vidas, en temas ambientales y en últimas en temas sociales. Y tiene que ver con generar información académica o intelectual, o sea, pegarle a la cabeza, porque, no sé, yo les pregunto a todos ustedes, alcen la mano si saben qué es una danta. ¿Qué es una danta? O sea, tengo en un escenario de 60 personas, hay 3 personas que saben qué es una danta. Y esta es la realidad del país. El día de la entrevista no hice una pregunta. Que lo conocimos, nos preguntó qué era una danta y ninguno sabía qué era. Claro, es la pregunta más básica. Y si uno se pone a ver de 60 personas de un nivel educativo privilegiado, porque realmente todos los que están acá son personas que han tenido un proceso bastante privilegiado, solo 3 saben qué es una danta, y una danta, o sea, en últimas es una de las especies de fauna emblemáticas de este país. Hay 5 especies de danta en el mundo, una asiática, 4 en Colombia. El descubrimiento de mamíferos más importante de esta década, sin duda, es el descubrimiento de una nueva especie de danta que está en la Amazonía colombiana, que se hizo el año pasado. Entonces, cuando pasa esto, uno tiene que preocuparse muchísimo. Entonces, pues, todos los que no supieron que era una danta tienen esa tarea ahora de salir y buscar qué es una danta o un tapir y ver cuántos hay en Colombia y dónde viven. Pero realmente, cuando uno mira la parte intelectual, si nosotros no conocemos en donde vivimos y lo que tenemos alrededor nuestro, pues cómo pretendemos poder ser
hinchas o protectores, no podemos pretender, o sea, no estamos conectados porque no conocemos. Después de conocer qué es lo que tenemos alrededor nuestro, y esto comienza de salir y saber más o menos qué tipo de árboles hay alrededor nuestro, qué hay en nuestros cerros, o sea, no tenemos que irnos al Amazonas, estamos hablando de la naturaleza, nuestro entorno, conocer un poco del clima, conocer qué está pasando en el mundo, qué es el cambio climático. Para entender eso tenemos que conocer muchas otras cosas, entonces primero conocer. El segundo nivel está en vivir experiencias que emocionalmente nos conecten con ese entorno. Entonces, estar, digamos, visitando espacios naturales, en contacto con la naturaleza, en contacto con los alimentos, con el sistema de producción de los alimentos, de pronto tener huertas caseras, cosas de ese estilo, que afianzan una experiencia del conocimiento a mi experiencia personal. Y por último, permitirme generar o vivir lo que nosotros llamamos los momentos mágicos, o los espacios en donde llego a la capacidad de realizar que soy parte de un sistema interconectado, interdependiente en el planeta, y que en últimas mis decisiones y mis acciones no solo afectan a mis, digamos, compañeros humanos, pero también afectan a todos los compañeros, seres vivientes, ecosistemas de este planeta, y en últimas, si yo afecto negativamente cualquiera de esas comunidades, se vuelven a afectarme a mí negativamente. Y yo creo que ese es el reto que vamos a vivir los próximos 50 años con temas como el cambio climático, que es exactamente eso. Entonces, si nosotros trabajamos en estos 3 niveles de educación y llegamos al momento en donde yo realizo que soy parte de un sistema complejo como es el planeta, ya mis decisiones y mis acciones van a ser mucho más alineadas a ser parte o a formarme como un ciudadano ambientalmente responsable, o crear un futuro sostenible y pacífico para todos nosotros. Dentro de ese contexto, nosotros pues en cada una de las áreas hemos trabajado ya con más de 85.000 estudiantes en todas las regiones del país, y como resultados tangibles que uno empieza a ver es que las personas que se conectan con estos procesos empiezan a hacer escogencias de carrera, escogencias de vida que los alinean con esto, porque es indudable que uno se da cuenta que, no sé, que uno está en una familia que lo quiere a uno, la neta en últimas es una familia extendida, pues uno no quiere hacerle daño a su familia, y cambia la actitud. Entonces tenemos muchas personas que han participado en programas, digamos, de comunidades rurales, que han decidido ejecutar programas o continuar programas en sus comunidades, reduciendo el éxodo de que quieran irse de sus comunidades, porque a veces dicen, uy, pero yo para qué me quedo en este pueblo, si acá no hay nada que hacer, eso tengo que ir para Bogotá, y venir a Bogotá a veces implica perder muchas cosas. Entonces hay personas que han decidido quedarse en sus comunidades y, alineados con esas iniciativas que vienen haciendo, toman temas como el reciclar. Unos jóvenes en Barranquilla, por ejemplo, tomaron el tema del reciclaje y lo volvieron un emprendimiento de negocios, y empezaron a montar una serie de cosas basadas en artesanías hechas en reciclaje, y se volvió una forma de vida para un grupo que cada vez va creciendo de jóvenes en la localidad. Entonces creo que esos son resultados importantes. Por otro lado, en la escogencia de carreras, ya trabajando con estudiantes de colegios privados y niños y jóvenes de las ciudades, empezamos a ver que las personas, cuando se dan cuenta de esto, empiezan a optar por carreras en la línea ambiental o en la línea de las ciencias naturales, y si no lo hacen, igual abren los ojos a una nueva forma de ver el mundo, y son ambientalistas que tienen la capacidad de ser mucho más responsables en sus decisiones y la orientación de su carrera. Sí. Bueno, tenemos una pregunta de la profesora Nadia Rodríguez. Buenas tardes. Buenos días a todos. Bueno, nosotros en el contexto de la clase de mundos rurales hemos estado trabajando primero conceptualmente y luego de una manera mucho más empírica todas las relaciones entre lo rural y lo urbano, y la gran brecha de diferenciación social que existe en nuestro país entre las capitales nacionales y luego las capitales centrales, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, luego la brecha que existe entre estas y las capitales de departamento, y después la superbrecha que hay entre las capitales de departamento y los municipios, y ya pues ni hablar de las veredas. Entonces quería que nos comentaras un poquito cómo ha sido
la percepción de ustedes que han trabajado pues, en todos esos ámbitos, a todos esos niveles, y también cómo la fundación se acerca a comunidades tan disímiles para formular proyectos, formular intervenciones, porque también veíamos en la página web que hay como dos partes importantes. Por una parte está las experiencias que tienen los estudiantes de estratos altos, digamos de colegios privados, que son llevados a medios, digamos, ambientales para fomentar el espíritu de conservación y de protección y la conciencia, digamos, de todos los recursos. Y por otra parte está el tema de los ecoclubes, que funciona, digamos, ya más a nivel de la base, de las veredas. Entonces también nosotros teníamos muchas preguntas sobre ese tema, entonces quisiéramos que nos explicaras un poco más cómo funcionan esas articulaciones, cómo ven ustedes esa gran diferenciación que implica nuestro país y qué estrategias optan para intervenir de una manera u otra pues con todas estas diferencias de niveles sociales. Sin duda ese es uno de los problemas, digamos, más complejos de enfrentar cuando uno trabaja en un país como Colombia. Y ahí quiero dividir la respuesta en dos partes. Una, netamente conceptual. Yo creo que lo primero que es evidente para nosotros es que en términos, digamos, de nuestra educación y del desarrollo de nuestros países, estamos usando definiciones equivocadas. Entonces, si empezamos a hablar, la primera definición es la definición de qué es rico y qué es pobre. Y eso ya en sí es una parte conceptual que se ha evidenciado muchísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque si uno trabaja en una comunidad en la Amazonía o en Chocó o en las montañas en donde la persona pues realmente está cultivando, está cosechando el mar o cosechando la tierra, tiene con qué comer, tiene una vivienda, si sea básica, no tiene frío, tiene un refugio y está sonriendo, está tranquila, está disfrutando, yo me pregunto si esa persona vive en la pobreza o en la riqueza. Entonces, esa ha sido una de las grandes preguntas que nos hemos hecho, porque cuando uno va a las comunidades rurales y más alejadas del país, hay comunidades que viven, yo creo que en la máxima riqueza, alrededor de un entorno natural supremamente rico, viven con tiempo de ocio, viven con el alimento básico, pero con el alimento que necesitan, viven tranquilas, viven felices. Hay personas que viven en esas mismas condiciones, pero realmente viven en su peor pesadilla, por decirlo así. Y viceversa, vemos en las ciudades también personas que viven en una gran riqueza económica, pero viven tristes y viven en una condición de desesperanza y pérdida de sueño muy grande. Entonces, para nosotros la brecha pues, requiere que redefinamos también qué es riqueza y qué es pobreza, porque eso va a definir cuál es la orientación, hacia dónde vamos, en el trabajo social que vayamos a hacer. O sea, nosotros queremos que alguien en el Chocó tenga un apartamento con todas las comodidades y que tenga 5 televisores, tenga 3 computadores, eso es lo que queremos, eso es hacer trabajo social. Entonces, para nosotros, realmente el tema de definir qué es riqueza y qué es pobreza es fundamental. Si riqueza es tener lo que una persona necesita, poder ser feliz, poder estar tranquilo y vivir una vida plena, entonces ahí ya estamos alineándonos a lo que nosotros consideramos que es la orientación de trabajo social. Por el otro lado, la brecha también genera unas evidencias muy importantes. Como tú dices, hemos trabajado con colegios privados de muy alto nivel en el país y claramente muchos de estos colegios, los niños y los jóvenes viven en unas burbujas que son de irrealidad completa. Sin embargo, esas burbujas ya no son pequeñas, son unas burbujas que son alimentadas por una comunidad internacional de esa burbuja. Entonces ellos se alimentan a sí mismos todo el tiempo y no salen nunca de ahí. Y es muy difícil pensar que una persona que está en esa burbuja vea el mundo de una forma diferente o de una perspectiva diferente. O sea, son pescados en su acuario. Y a menos de que podamos sacarlos del acuario, ellos no van a tener ninguna capacidad para ver el mundo desde fuera, en otra perspectiva. Yo creo que ese es uno de los retos gigantes en las poblaciones de alto nivel, especialmente porque son poblaciones que están siendo educadas y van a entrar muy rápidamente a ser dirigentes o roles dirigentes y de liderazgo en nuestro país y en otros sitios. Y al entrar en esos roles de liderazgo, pues mucha gente que está dependiendo de sus decisiones.
Entonces creo que para nosotros es evidente que toca trabajar con ese tipo de jóvenes, pero toca buscar formas muy innovadoras para sacarlos de la burbuja, porque no es muy fácil. Por otro lado, trabajando con jóvenes y niños en las comunidades, la apertura del aprendizaje es total. Sin embargo, el acceso a los recursos para aprender es mínimo. Entonces yo creo que la problemática es como invertida. En un lado tenemos mucha riqueza económica y acceso, pero una burbuja que hace que sean una visión totalmente obtusa, mientras que en el otro lado tenemos personas que a veces están muy despiertas y quieren aprender, quieren crecer, pero no tienen ningún acceso. Entonces tenemos que invertir o tratar de conectar esas dos problemáticas, rompiendo la burbuja y generando los canales de acceso para el aprendizaje. Y un poco eso es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros, cuando vamos a comunidades rurales, especialmente trabajando con niños y jóvenes, obviamente hemos usado el sistema educativo más como un sitio que atrae a los niños y a los jóvenes. Entonces tú vas a un colegio, puedes trabajar con el colegio sin poner obviamente más trabajo a los profesores, porque eso automáticamente te saca, pero teniendo claro que el colegio es, en muchas veredas del país, el colegio es el que puede atraer y reunir a todos los niños. Entonces sí se vuelve una institución fundamental para el trabajo. Entonces nosotros nos acercamos muchas veces a los colegios o a instituciones locales que agreguen, ¿listo? Y a partir de ahí siempre trabajamos en un sistema muy abierto de convocatoria. Entonces, por ejemplo, Ecoclubes, nosotros hacemos una invitación pública a todos los jóvenes de esa comunidad a participar y aplicar para ser parte de un ecoclub, empezar a entrar en este proceso. Pero la aplicación no es una aplicación escrita, la aplicación son dibujos, son expresiones de sus sueños. Entonces empezamos a impulsar a que los niños piensen qué es lo que sueñan, qué es lo que aman, qué es lo que los apasiona. Y a partir de ahí seleccionamos los niños que están alineados en el tema ambiental y en el tema de cambio social, para entrar en un proceso en el cual ya se van afianzando. Y en últimas, Ecoclubes es como un embudo en cierto sentido, porque empezamos con un grupo muy grande de la comunidad y se va autoseleccionando por nivel de compromiso y por el trabajo que van haciendo hasta que llegan a un grupo pequeño por comunidad más o menos de 15 personas, que es lo que llamamos la junta directiva del Ecoclub. Entonces el Ecoclub puede ser todos los jóvenes que quieran participar en el cambio de su comunidad, pero las juntas son los que van a trabajar. Y como ustedes saben, parte del reto de cualquier emprendimiento es quién alimenta la gasolina para el que está empujando, para la maquinaria que está jalando, porque si no hay alguien que jala o alguien que empuja, pues la energía se pierde y se disipa a las personas. Entonces muchas veces eso lo que ha hecho es que los niños realmente se apersonen, y los que lideran los procesos son niños que creen realmente en ese sueño que tienen y en ponerlo en práctica. Otra cosa que hacemos es que nosotros en el concepto de trabajar con comunidades no tenemos, o tenemos una distancia muy grande en el concepto de nosotros ser benefactores de comunidades. Nosotros no vamos a darle nada a las comunidades. Nosotros vamos a trabajar con la gente en las comunidades para que ellos capturen lo que es de ellos. O sea, un niño tiene destrezas de liderazgo, las tiene. ¿Qué pasa? Que muchas veces están ocultas, que nadie se las ha reconocido, que nadie le habla las metodologías o el conocimiento para que sepan cómo ponerlas a andar. Entonces, ¿cómo podemos rescatar esa fuerza interior de la comunidad para que la comunidad sea la que actúa? No ser nosotros los que llegamos y les decimos, bueno, acá vamos a hacer un programa de reciclaje, entonces OPEPA llegó y les organizó el programa de reciclaje, o llegar y decirle a los profesores, ustedes van a liderar este proceso. No, nosotros tratamos es de generar reconocimiento de la empatía que tienen los niños locales, activar sus sueños, darles destrezas y herramientas de liderazgo para que ellos puedan generar el cambio desde ellos mismos. Inclusive en los ecoclubes, los niños son los que lideran todo. Nosotros somos como unos padrinos, amigos, el tío bacán, pero no somos nada más que eso. Los ecoclubes que han fracasado en nuestro país han sido porque hay profesores o hay adultos locales que tratan de volverse el líder, y en ese momento los jóvenes se desenganchan, ya no quieren participar. Entonces yo creo que en el trabajo social, una de las cosas que ha sido exitoso para nosotros en las comunidades rurales es
regresar a reconocer el valor de cada individuo como un agente de cambio. Yo creo que ahí es donde empezamos a sincronizarnos muchísimo con lo que es Ashoka, porque sí creemos que si cada persona reconoce su capacidad de ser agente del cambio y apropia esa capacidad para ser agente del cambio, pues el mundo cambia muy rápidamente. Solo cuando ¿sí? hay una persona jalando y todo el mundo ahí como quedado, pues ahí no vamos a cambiar fácilmente. Si todos empezamos a caminar en la misma dirección, cada uno va a tener que hacer mucho menos esfuerzo y el cambio va a ser mucho más efectivo. Entonces creo que el éxito para nosotros en esa brecha, especialmente con comunidades rurales, ha sido ese. Ha sido que inclusive los ecoclubes y las comunidades muchas veces dicen, bueno, pero entonces cuando se conforme el ecoclub, ¿cuánta plata nos van a dar? No hay plata. O sea, si hay interés por plata, pues nada que hacer. O sea, hay interés por acción y por capacidad y por empoderamiento. Al fondo tenemos otra pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Luis Alberto, muchas gracias por venir y su tiempo, exponernos cómo funciona OPEPA. Yo creo que una gran inquietud que tenemos es cómo funcionan los proyectos sociales en la parte de sostenibilidad. Muchas veces tenemos proyectos de algún sector real y es fácil entender su sostenibilidad, pero desde la parte social a veces es un poquito difícil entenderlo y nos gustaría saber cómo, si de pronto nos puedes explicar el caso, el modelo de OPEPA, cómo es sostenible, o si conoces algunos otros casos de proyectos sociales que nos puedas darles esa respuesta. Listo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que este es uno de los retos que para mí todavía es una pregunta también. OPEPA, les cuento qué hicimos nosotros. Nosotros cuando nos constituimos nos enfrentamos a dos retos iniciales. Primero que todo íbamos a constituir una organización que trabajara en un sector que en Colombia realmente poco interesa hoy. Educación no formal no es interesante para nadie, o sea, todo el mundo cree que solo tenemos que aprender a leer, aprender matemáticas y sacar buenas notas en exámenes y exámenes estandarizados, y la educación va hacia allá. Nosotros queríamos irnos por el otro lado, cómo educamos las emociones de las personas, cómo transformamos el sentir de la gente. Entonces, ese era uno de los retos. El otro reto es que el tema ambiental no genera, o en ese momento no generaba plata. Hoy en día hay muchos negocios del tema ambiental por la problemática que tenemos, pero dijimos, oiga, ¿cómo vamos a hacer para crear un emprendimiento que sea sostenible? Entonces, la solución normalmente de las fundaciones en Colombia siempre ha sido, busquemos plata, hagamos un proyecto, pidamos plata, busquemos quién nos financie un proyecto. La historia a mí lo que me ha mostrado es que los proyectos o los emprendimientos sociales que nacen así tienden a, no digo a fracasar, pero tienden a transformarse muy rápidamente. Son proyectos como banderas a la libertad del viento, ¿sí? Básicamente pierden totalmente su independencia y dependen de a dónde sopla el viento. Hay fondos mundiales, digamos, cuando nosotros estamos arrancando, yo empecé con la idea que fue en el 91, en el 92 fue la Conferencia Mundial de Río de Janeiro. ¿Listo? Ya. Antes de la Conferencia de Río de Janeiro habían 14 entidades ambientales en Colombia, más o menos, ONGs. Después de la Conferencia de Río, que se abrieron las líneas de financiación para biodiversidad, había 450 en el primer año. Eso son organizaciones que están viendo una oportunidad y en últimas se fundamentan en buscar recursos disponibles. Pero a los 2 años de la Conferencia de Río se pasó la prioridad a bosques y después a otra. Entonces todas esas empresas o esos emprendimientos perdieron su fundamento de sostenibilidad. Entonces nosotros dijimos, aprendiendo sobre eso que estamos viendo, tenemos que crear una empresa social que no dependa, que sea independiente para la decisión, porque si no nos toca cambiar nuestra misión cada vez que cambia la prioridad de financiación y tenemos que crear un modelo. Entonces parte de lo que hicimos fue precisamente analizar cuál era la comunidad a la que queríamos atender, jóvenes y niños. Vimos que había jóvenes y niños en la ciudad, en su burbuja, había jóvenes y niños en las comunidades, identificamos estas brechas de las que estamos hablando ahora. A raíz de eso también nos dimos cuenta que las burbujas tenían plata, eso lo tienen, los otros no tenían plata. Entonces, ¿cómo podíamos crear un modelo de subsidios cruzados que nos permitiera ofrecer servicios que traten de sacar a los niños que están adentro de la burbuja a que vean el mundo de una forma diferente, cobrándoles
una plata por un servicio de alta calidad, y en un momento además donde el país era inseguro. O sea, ahí nos tocó montar realmente una empresa muy inteligente en la parte de administración de riesgos, de seguridad, porque había mucha desconfianza de salir al campo. O sea, estamos hablando de 1999, el año 2000, o sea, en el clímax de la inseguridad y de los secuestros. Entonces hicimos eso como modelo de generación de recursos, y a partir de ahí los recursos que nos iban quedando los empezamos a implementar en el programa de fortalecimiento comunitario, que era como lo llamábamos en ese momento, trabajando con maestros y niños en comunidades, digamos, sin la plata. Entonces creo que una de las formas de pensar en sostenibilidad tiene que incluir esquemas de subsidios cruzados como el que planteo. Obviamente hay un gran reto, y es que en el mundo comercial los excedentes, especialmente en trabajo social, son cada vez menores. Entonces es difícil mantener eso. Entonces eso ha sido un reto para nosotros. Entonces lo que inicialmente fue una gran ventaja, porque nos permitió vivir sin pedir un solo peso hasta el 2005, que abrimos para proyectos para pedir algo de plata, realmente es buenísimo porque nos mantiene hoy en día vivos. Sin embargo, nosotros nunca aprendimos a pedir plata. Entonces yo creo que en últimas, un emprendimiento social que esté basado en una estructura como una fundación debe tener un modelo combinado de ingresos, un modelo que contemple subsidios cruzados, por un lado, contemple un sistema de operación que sea lo más liviano posible, una estructura que sea relativamente económica y de bajo riesgo de mantener, y ahorita les puedo contar un poquitico de eso porque también hemos vivido las dos, y por otro lado que mantenga inteligencia en la generación de proyectos y la búsqueda de recursos complementarios al trabajo que uno está haciendo. Si uno logra hacer un proyecto que tiene esas tres cosas, uno va a poder ser sostenible. Puede que en el proyecto social no sea un proyecto rentable, como lo diría alguien de una empresa, porque rentable así de enriquecernos y ganar mucha plata, no, ese no es el objetivo. El objetivo es realmente poder mantener un balance y una neutralidad completa. Entonces yo creo que el secreto está en esa combinación y no poner todos los huevos en el mismo sitio, sino realmente tener estrategias complementarias que ayuden a reducir los riesgos y a garantizar la estructura más liviana para poder subsistir en los momentos de vacas flacas, por decirlo así, y poder ser muy elásticos y adaptarse fácilmente para los momentos de vacas gordas donde los proyectos entran y donde uno puede hacer mayor impacto. Creo que tenemos otra pregunta, por favor. Bueno, pues teniendo en cuenta como la diferenciación que hacían y como la diferencia entre la brecha entre lo urbano y lo rural, pero también aclarando que de igual forma la población rural no es homogénea, ¿bajo qué criterios se escogen los lugares de intervención pues, de los diferentes programas que tienen? Nosotros tenemos, yo creo que hay criterios que son nuestros y criterios que no son nuestros. Obviamente, si estamos haciendo un proyecto cuya financiación es externa, el criterio muchas veces viene del ente financiador. Entonces, nosotros hemos hecho alianzas, por ejemplo, con la Fundación Corona. Nosotros montamos un programa que se llama Club Amigos del Agua, que fue un programa que se montó en Cundinamarca y en Antioquia, más o menos para 28.000 estudiantes, educación sobre agua para grado 0 a grado 5. Y tenía una estrategia de trabajo con estudiantes, trabajo con maestros, liderazgo juvenil, currículo, o sea, era una cosa bastante completa. En ese caso, Corona es el que nos dice qué poblaciones son las con las que vamos a trabajar, porque dicen, nosotros queremos que ustedes trabajen en los círculos de nuestras plantas, y ahí es donde trabajamos, ¿listo? Entonces ahí el criterio no es nuestro, pero pues nosotros definimos es la población específica, las edades, el tipo de persona con la que vamos a trabajar, pero ellos definen el rango geográfico. Otro proyecto que hicimos con Cartón de Colombia, que se llamaba Brigada Planeta, fue un proceso parecido al de Corona, un poco diferente en su carácter. Este era sobre desarrollo sostenible y recursos naturales, ciclos de los recursos, cambio climático, para niños de 6º a 8º grado. ¿Cómo se seleccionó eso? En ese, básicamente, Cartón nos llamó y nos dijo, miren, nosotros venimos regalándole a la gente de Navidad unos cuadros carísimos, elegantes, para que pongan en sus juntas directivas. Y la persona que estaba trabajando con la presidencia de Cartón, que es parte del Consejo de Desarrollo Sostenible, con Corona, habían conocido el proyecto de Corona,
nos dijeron, oiga, nos parece muy interesante lo que han hecho y nos gustaría este año no regalar cuadros, sino regalar algo que dé valor a las comunidades de nuestros clientes. ¿Qué proponen? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ahí entramos nosotros a decirles, mire, vamos a crear un modelo en donde ustedes nos dicen quiénes son sus clientes, hacemos unos modelos geográficos para que afectemos a las comunidades directamente relacionadas con sus clientes, porque es un regalo de cartón a sus clientes. Entonces en ese caso, aunque no fue definido directamente por la empresa que patrocinó, hubo una afectación en estrategia de definición, pero sí eran rangos geográficos definidos por quien da la plata en cierto sentido. Por otro lado, cuando nosotros estamos trabajando ya en comunidades directas donde hemos buscado trabajar, como es la Sierra Nevada de Santa Marta o el Cocuy, la Sierra Nevada del Cocuy, también estamos trabajando en comunidades donde vemos que hay una necesidad importante, donde el turismo y la presión, digamos, desde las ciudades a esos lugares es muy alta, y la gente local no tiene las herramientas para hacer esa traducción de relaciones que hay, para darse valor suficiente para poder ofrecer no solo un servicio, sino sentirse que son muy valiosos en un papel de educación, de aprendizaje y de traductores para las personas de la ciudad a unos sitios mágicos que tiene este país. Entonces en esos casos hemos buscado poblaciones donde vemos que hay mucha guianza, muchas personas que están jugando un papel intermedio entre las personas de la ciudad y un entorno natural, y trabajamos con esas comunidades, por ejemplo, en la parte de jóvenes. Y por otro lado, otra forma de seleccionar que hemos tenido es realmente mirar comunidades que tienen problemáticas ambientales complejas, en donde se ha visto mucha proactividad, digamos, comunidades que nos llaman a nosotros todo el tiempo, que están los jóvenes mismos mostrando que tienen la chispa. A esas las agarramos de una, porque esa es la chispa que toca alimentar. O sea, antes de que muera la chispa muere entre los 13 y los 14 años, de lo que yo he visto, porque es cuando ya el sueño, o sea, el niño pasa a ser adolescente, pero el adolescente dice, uy, hijo de pucha, el mundo que viene enfrente no hay futuro. O sea, yo no puedo ir a la universidad, no puedo hacer nada, yo no sirvo para nada, entonces me voy a dedicar a tomar o a otras cosas de ese estilo y a ser jornalero, y yo renuncio a mi sueño y me vuelvo víctima de las circunstancias. Entonces buscamos siempre comunidades donde eso está pasando mucho, cómo podemos intervenir para no dejar que pase eso. Luis, ¿tenemos otra pregunta? ¿Público? Buenos días, quería preguntarte si ha entrado el tema de las fincas autosostenibles dentro del programa de OPEPA. Fincas autosostenibles como tal, y permacultura no lo hemos trabajado directamente. Muchas de las personas que están asociadas con nosotros están en eso. Ahorita sí estamos trabajando en cómo pensar diferentes formas, como les decía, para que traigamos la relación con el alimento a otro nivel. Yo creo que especialmente en las ciudades la relación con los alimentos que tenemos es con Carulla, con el Éxito, o sea, con los supermercados, y esa relación es una relación impersonal, es una relación que le quita valor a lo que nos da la tierra. Entonces queremos realmente meternos por ese lado más hacia cómo podemos permear una relación activa de las personas en la ciudad con los alimentos que consumen, cómo pueden complementar sus alimentos en la cocina, en su casa, desde las hierbas hasta huertas caseras y cosas de ese estilo, que creemos que hay una posibilidad de acercar no solo a los niños y jóvenes, sino a familias enteras, a la relación que tienen con la vida y con la naturaleza. Entonces, queremos trabajar en eso, todavía estamos en desarrollo, digamos, para meternos ahí, pero sí creemos que es muy importante no hacerlo tan separado, porque cuando nosotros vemos la permacultura y la gente que dice, uy, no, yo en la ciudad me voy a aislar, voy a crear mi finca autosostenible, ese es un mundo y es un mundo muy chévere. Sin embargo, no es el mundo del cambio de la persona cotidiana. Nosotros necesitamos hacer cosas que se incorporen al día a día de muchas personas, para que realmente los cambios sean mucho más comunitarios, y a eso queremos enfocarnos. ¿Tu pregunta al público? Yo tengo dos preguntas, Luis Alberto. La primera la quiero reconectar con la redefinición que tú hiciste de riqueza y de pobreza. Sin embargo, nosotros encontramos en Colombia que hay comunidades que pasan
por situaciones muy difíciles de extrema pobreza y que además han sido afectadas por situaciones como el paramilitarismo, la guerrilla, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la aproximación de ustedes a esas comunidades con esos jóvenes? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, que no sé si dejo que primero nos respondas esta, es, hablabas de que no es el objetivo de un emprendimiento social hacer dinero. ¿Cuál es el objetivo entonces de un emprendimiento social? Entonces, de pronto respondiendo a la primera. Yo creo que el país sí tiene unas complejidades gigantes y estoy de acuerdo que pues en la redefinición tiene que servirnos es para entender el norte, ¿listo? Si llegamos a comunidades que han vivido, o sea, unas situaciones de violencia gigantes, a veces es difícil actuar porque lo primero que creemos que tenemos que hacer ahí es ayudar a que los niños y los jóvenes y las mismas familias crean en la capacidad de soñar. Eso es lo primero que se pierde. O sea, nos volvemos las víctimas realmente, digamos, las víctimas del conflicto colombiano y han sido las personas que han perdido sus sueños y en las comunidades rurales los han perdido al punto de que pueden vivir en un sitio donde podrían estar más o menos bien, digamos, con sus necesidades y podrían por lo menos disfrutar de una vida mucho más plena, pero han perdido la capacidad siquiera de llegar a eso. Entonces yo creo que la extrema pobreza pues, es un problema muy complejo y yo sí creo que para resolver el tema de extrema pobreza toca entrar a resolver muchos temas de distribución, no solo de ingresos, sino de tierras, de muchas otras cosas, pero por el otro lado, cuando nosotros, por ejemplo, una comunidad como el Mamey, la Sierra Nevada de Santa Marta, digamos, es una comunidad que ha tenido paramilitares, guerrilla, unas complejidades de conflicto entre campesinos e indígenas, o sea, tenemos comunidades muy complejas. Sin embargo, ahí empezamos a trabajar y hay siempre la amenaza de estas cosas a derribar la capacidad de soñar. Entonces sí vemos que si podemos recuperar la capacidad de soñar un poco y el sentido de pertenencia, que yo le pueda dar valor a una tierra que ya no significa. Yo recuerdo hace pues, unos 10 años que estábamos trabajando con otra fundación que se llama CIREC, que trabaja con personas que han tenido, digamos, afectaciones físicas y muchas de ellas causadas por minas quebrapatas, y llegábamos a las comunidades, estamos trabajando en un programa que se llama Estrellas de la Esperanza, porque es un programa para recuperar los sueños. Uno se da cuenta que hay niños que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, pero realmente, ¿qué los hace a ellos pobres? El que un compañero salió y estaba jugando fútbol, le pegó una tapita que creyó que era una tapita, le explotó, perdió las piernas y ese pude haber sido yo. En ese momento esa persona ya no quiere jugar, ya no quiere salir, ya no ve razón por qué estudiar, por qué aprender, por qué desarrollarse, porque vive en medio de la guerra. Entonces yo creo que realmente la pobreza máxima la genera el quitarle la capacidad de soñar a las personas. No sé si eso responde un poco a tu pregunta, pero sí creo que tenemos un problema y es que la pobreza no se reemplaza con plata. Y ahí es donde yo creo que la lucha de revertir la extrema pobreza generando mecanismos comerciales para aumentar el ingreso de las personas no necesariamente es la única estrategia. Esa puede servir para algunas personas, pero creo que antes que todo eso tenemos que aumentar de nuevo el valor humano. O sea, yo debo creer en mí, debo creer en mi entorno, debo valorar lo que tengo como persona, lo que tengo como comunidad y lo que tengo como entorno natural. Solo en ese momento puedo construir un espacio, así sea con poca plata, en donde viva pleno, donde no haya pobreza, ¿sí? en la definición. ¿Listo? ¿Me repites la segunda? El objetivo del emprendimiento social creo que no es generar plata. Yo creo que hay un tema y hablando con compañeros, hemos hablado que algunos programas han hecho que las palabras emprendimiento social se malversen, ¿sí? Se trastornen. Realmente cuando yo hablo de emprendimiento social es sacar a alguien de la pobreza, ¿no? Emprendimiento social debe ser realmente un emprendimiento, cualquier emprendimiento cuyo fin es generar cambios en un colectivo, ¿no?
en algo que beneficia al colectivo, a todos. Y yo creo que la esencia, y cuando hablamos de OPEPA, por ejemplo, nosotros hemos pasado de un modelo organizacional jerárquico grande, ahora estamos implementando un modelo de emprendimiento social colaborativo que es muy liviano como organización de peso, pero busca es fomentar el emprendimiento social. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cambiamos un poco el paradigma del cómo voy yo, del CBY, que lo vemos desde en los contratos hasta en la actitud de todos nosotros, al CBN, que nosotros estamos llamando, y es el cómo vamos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo hago un emprendimiento en donde primero pienso en generar un cambio en mi entorno, y si ese cambio es positivo, me va a afectar positivamente a mí, es un emprendimiento social. Si yo pienso en un proyecto que me va a generar a mí y su efecto secundario es que va a generar un cambio positivo en mi entorno, estoy pensando no en un emprendimiento social, estoy presente en un emprendimiento que puede tener responsabilidad social, pero no es un emprendimiento social. ¿Sí me hago entender? Entonces creo que la diferencia está en el cambio del paradigma del CBY al CBN. Pensemos siempre en cómo vamos nosotros. Realmente hago un emprendimiento social ¿para quién? Para una comunidad que incluye árboles, plantas, fauna, gente, y estoy pensando en función de la rentabilidad para todos, y la rentabilidad no es solo plata, la rentabilidad es bienestar, la rentabilidad es acceso a agua, puede ser muchas otras cosas. Entonces si yo estoy pensando en eso y es sostenible, es un emprendimiento social para mí. ¿Listo? Digo que no, su función no es buscar generar plata, porque eso debe ser un efecto secundario. Si yo hago un buen emprendimiento social, la plata llega. ¿Sí? Pero mi misión principal no puede ser la plata, tiene que ser la gestión del cambio. O sea, yo debo fomentar o fundamentar mi emprendimiento en una teoría del cambio, que es lo que me domina, no al revés, no una teoría de ganancia. Si me hago entender, yo creo que ese es el cambio de paradigma. Y al cambiar ese paradigma, nosotros estamos cambiando la actitud con la que nos aproximamos a un emprendimiento, por lo tanto cambiamos el carácter del emprendimiento. Y el resultado en últimas debe ser colectivo, porque el emprendimiento, cuando hablamos social, es que tiene que ver con otros, no conmigo. O sea, ¿cómo vamos nosotros? El CBN. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Teniendo en cuenta contextos de extrema pobreza, en los cuales, pues hablando específicamente de los niños y jóvenes, se mueven en, digamos, en lo que llamamos la guerra del centavo diaria, en donde la lucha es por sobrevivir y por tener algo que comer a diario, es demasiado, o digamos, se torna bastante complejo lograr hacer que estas personas tengan una visión más a largo plazo sobre los efectos que, digamos, una actividad no responsable ecológicamente puede generar. Lo que sucede o lo que se puede observar es que estas personas únicamente tienen una visión, digamos, cortoplacista de los efectos que puede tener cualquier tipo de impacto ambiental. Así las cosas, mi pregunta va dirigida a dos elementos. Primero, ¿cómo garantizar que esas personas no solo se vean, digamos, atraídas por estos proyectos de educación ambiental, sino que además, ¿cómo garantizar que se mantengan? Que ese impulso que los llevó allá permanezcan en él a pesar de las condiciones, digamos, de extrema pobreza o las condiciones tan difíciles en las que viven, que les pueden impedir o les pueden cegar, digamos, por momentos, o como usted bien lo decía, se pueden desencantar de este proyecto precisamente porque viven unas condiciones que no se los permiten, que a diario tienen que estar pensando, digamos, en otros imperativos, en otras cosas. Entonces, digamos, ¿cuáles son las herramientas por medio de la educación ambiental que usted maneja para que estas personas se mantengan, digamos, en este proyecto y no se dejen permear por el impulso de otras empresas de intereses privados que muchas veces llegan a cambiar su mentalidad, que eso es lo que se ve? Hay impulsos de personas, digamos, líderes ecológicos o líderes regionales que logran consolidar al menos un proyecto y enseguida llega una empresa cuyo interés privado se da por medio y logra permear, digamos, esos intereses y acabar con el proyecto. ¿Cuál es una herramienta que podría ser útil para evitar que esto suceda en este tipo de contextos? Listo, yo creo que pues, la pregunta no tiene una respuesta sencilla de ningún tipo, pero creo que va muy relacionada con primero que todo con el CBY y el CBN, que estábamos mencionando. ¿Por qué? Porque creo que cuando la codicia y
y el ego, digamos, es el que motiva una acción, pues yo soy presa fácil de quien alimenta eso. Entonces, como tú dices, si yo soy un líder ambiental y acá viene Pepito de la minería y me dice, oiga, Pepito, venga, yo le platique y usted va a montar estas campañas y así yo lavo mi imagen, pues si yo estoy pensando en yo, con el CBY, desde ese lado digo, hijo, escucha, yo llevo 20 años trabajando a gatas, alineando el piso y las paredes y buscando cómo trabajar, y esta oportunidad, mire todo lo que podría hacer con esa plata. Si yo estoy pensando realmente en el yo, es muy fácil que yo caiga, ¿sí? Entonces yo creo que para revertir eso tenemos que trabajar siempre es en fomentar el creer en sí mismo, en las personas y las pasiones, y la empatía. Yo creo que ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque si yo soy empático a mi comunidad, a mi entorno y a mí mismo, porque es que perdemos muchas veces el respeto personal y eso es falta de empatía con nosotros mismos, y me alimento de las pasiones, digamos, de mis pasiones y de ver las cosas estar mejor, realmente caigo muy fácil en eso. Entonces yo creo que si nosotros trabajamos en fomentar en los niños y en los jóvenes especialmente ese respeto personal, el que tengan ganancias, por decirlo, o éxitos en procesos en donde ven que una acción de ellos genera un cambio, y dicen, hijo, escucha, yo fui capaz de generar eso empieza a cambiar un poco digamos, la relación, porque valida que yo como persona, como individuo tengo poder, y yo como individuo tengo poder para generar cambios, y ese poder para generar cambios viene con responsabilidades, y si yo he evidenciado ese poder de generar cambios y estoy bien orientado en ese proceso, pues me doy cuenta que yo puedo tomar decisiones en torno a si el cambio que voy a generar con mis acciones es positivo o no, y con base en eso tomo decisiones. Claramente el ser humano, especialmente la modernidad, creo hoy es muy codicioso, y creo que es uno de los retos gigantes que tenemos. O sea, grandes, digamos, problemáticas sociales, humanas y de riqueza, pobreza en este país y en el mundo se ven a raíz de eso. Cuando mencionaron en mi perfil, hablaban del tema de Tundra y la ropa, que nosotros trabajamos con una resistencia increíble, y esto es una empresa, no es social, pero tiene responsabilidad social, por eso lo quería meter, porque son dos cosas diferentes, pero en este caso uno se pone a pensar, cuando ustedes van y compran en Falabella un saco de 50.000 pesos, ¿qué están comprando? ¿Un saco barato que se desarma en 2 lavadas? ¿O están comprando la esclavitud de un niño que le están pagando $1 por trabajar, o no le pagan, le dan arroz y agua y lo mantienen hacinado en una bodega? O sea, ¿qué están realmente comprando ustedes? Y yo creo que ahí es donde está parte del tema. O sea, nosotros la codicia tenemos que romperla, el ciclo de codicia tenemos que romperla. ¿Por qué? Porque en el CBY siempre va a haber unos impactos negativos muy grandes a la sociedad, nunca hay capacidad. En el CBN, pues yo cuando hago una compra debería estar pensando en lo que estoy generando con mi compra. ¿Qué estoy comprando yo? Y es una pregunta que yo reto que ustedes hagan todos los días que compran cosas o que consumen cosas. ¿Qué estoy comprando yo? ¿Estoy comprando algo que está destruyendo nuestros páramos? ¿Estoy comprando algo que está quitando o está trabajando en malas condiciones con alguien porque es más barato? ¿O voy a pagar un poquito más porque sé que con eso garantizo que las comunidades estén mejores? Entonces, a lo que voy con esto es que, o sea, nosotros tenemos que realmente romper ese ciclo de codicia, que es la parte más crítica. Sin embargo, la forma de romper la codicia es generando mayor empatía, respeto a sí mismo, empatía con la comunidad y empatía con el entorno, y por el otro lado, pudiendo recuperar sueños asociados a las pasiones de las personas, a que las personas tengan algo, un pasamanos que los guíe en su vida. Yo creo que el emprendimiento social o los emprendedores sociales muchas veces a mí me dicen, oiga, pero usted sí es terco, o sea, lleva todo este año peleando y usted sigue y sigue y sigue, y eso le pasan cosas y sigue, y uno ve en todos los emprendedores sociales realmente eso, y uno, o sea, yo me pregunto, ¿por qué seguimos? O sea, no es porque seamos brutos, aunque a veces pareciera, pero uno sigue es porque está siendo alimentado por una pasión, por una creencia
y por una razón que no va solo para mí, va hacia algo más, algo que es más grande que yo. O sea, yo no puedo decir que yo soy la Madre Teresa de la naturaleza, no soy, pero sí hay algo que me mueve mucho más que digamos, mi riqueza personal, por decirlo así, y es ver los sitios mágicos que me han traído tantas emociones positivas conservados, ver que más gente viva esos momentos mágicos. O sea, estas cosas que me apasionan a mí son las que me llevan en el camino correcto y las que impiden que cuando llegan estos ruidos laterales me dicen, oiga, venga, ¿por qué no viene y hace esto? Yo diga, ¿sabe qué? Uy, chévere la platica o chévere esto, pero no, o sea, la vida para mí, la riqueza, está en poder ser pleno como persona. Y yo creo que por eso, para mí, la definición de riqueza y pobreza también es tan importante. Lo que nosotros debemos es tratar de comunicarle a las personas que la riqueza real no está en solo la plática que me dan, en el cómo voy yo, sino está en que seamos saludables como individuos, como comunidades y como entorno. Entonces yo creo que si nosotros logramos a esas comunidades ayudarles a que aumenten el valor en sí mismos, que den valor a ellos y a sus entornos, pues va a ser más difícil que me desvíen con valores económicos o con otras oportunidades. ¿Sí? Creo que es bien difícil y nosotros hemos perdido muchas personas que han pasado por procesos nuestros a eso, o sea, es inevitable, pero es parte de la resistencia ciudadana que tenemos que hacer. Y yo creo que el concepto de todos somos agentes del cambio tiene que ver con eso. Ashoka, digamos, habla, y me gusta mucho la analogía, ellos colocan un pececito, dicen este pececito está nadando y a donde va este pececito, pues si va contra la corriente va solo, pero si otros pececitos empiezan a nadar con él, empiezan a nadar en unísono. No sé si ustedes han visto esas escuelas de peces en televisión que nadan como si fueran una unidad. Salmón, tal vez. Los atunes, los salmones, hay muchas especies de peces que nadan en colegios y nadan como si fueran uno solo. Yo creo que esa es la esencia, o sea, la resistencia cuando es solo una persona es la más difícil. Yo creo que esa es la que tiene que hacer el emprendedor social. Pero lo que necesitamos es que muchas otras personas empiecen a nadar alrededor de ese tipo de cambios y de ese tipo de transformaciones para que empecemos a tener un ser que es colectivo, un ser que es mucho mayor que el individuo. O sea, que lleguemos a ese ser como el cardumen de atunes que son 100.000 peces nadando como uno solo. Y ahí sí vamos a generar una fuerza de cambio, una fuerza de protección que cada vez nos va a proteger mucho más de caer en este tipo de cosas. Yo creo que los movimientos en el mundo, si uno ve el movimiento de comercio justo, los movimientos de diferentes movimientos de slow foods o cosas de ese estilo, eso es lo que también están buscando. Como en Colombia, por ejemplo, hay tantos restaurantes que son parte del movimiento de slow foods. No sé si ustedes saben qué es eso, vale la pena que averigüen. Pero son restaurantes que están comprometidos en comprar orgánico, en comprar a pequeños productores. ¿Por qué no vamos nosotros a esos restaurantes y no a los otros? Eso hace un cambio increíble. Les doy un ejemplo por fuera del contexto, pero una empresa, ustedes saben quién es Walmart en el mundo, ¿sí? Es una de las cadenas, macrocadenas más grandes que hay, además las más criticadas. Sin embargo, la semana pasada, dijeron que ya iban a implementar toda su política de orgánicos en Walmart a precios asequibles. ¿Y eso qué hace? Esto lo llevan implementando desde hace 5 años, pero hizo que millones de agricultores que producían comida barata, súper pesada en químicos, cambiaran sus prácticas, porque si no las cambiaban no le podían vender a esa empresa, porque iban a comprar orgánico. Lo mismo hizo Google. Google llegó y dijo, yo solo voy a comprar en California y voy a comprar orgánico. Dice, nada, pero es que en California no hay lechugas, yo voy a comprar en California y orgánico. Al mes ya habían personas produciendo lechugas orgánicas y todo el resto. Entonces yo creo que las condiciones de mercado tienen que ser ajustadas a través de esas masas críticas de acción. Obviamente tienen que haber líderes, y tienen que haber líderes en los individuos y tienen que haber empresas líderes que muestren la pauta, porque así es que vamos cambiando los malos hábitos que tenemos en el planeta. Lo que no es aceptable, creo yo, es que nosotros nos dejemos caer inconscientemente en alimentar los malos hábitos del planeta, tanto sociales como ambientales, sin ser intencionales en
buscar generar cambios, tomando buenas decisiones de consumo, tomando buenas decisiones en nuestras relaciones, tomando buenas decisiones de vivienda. O sea, yo no puedo quejar de Bogotá y del tráfico de Bogotá, pero entonces ¿por qué no escojo vivir cerca de mi trabajo? ¿Por qué no tomo decisiones diferentes? Puedo decir que el Transmilenio es tenaz, ¿sí? Pero entonces en lugar de pararme en la mitad de la puerta para ser primero y meterme contra toda la corriente para coger el mejor puesto, pues empiezo a respetar. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con acciones individuales y con acciones empresariales. Yo creo que esa combinación va a ayudar muchísimo a generar un cambio a nivel global real. Bueno, yo le quiero intentar dar dinero por título una empresa como Pacific Rurales o Anglo Gold, invitarlo a que lo ayudara a limpiar su nombre en alguna población. No les puedo decir eso, pero no sé, me parece... Nosotros hemos tenido momentos complejos, o sea, complejos de decisiones. Nosotros teníamos una empresa que nos patrocinaba una doble página en Semana Junior sobre fauna colombiana, un espacio que vale, o sea, 14 millones de pesos mensuales, si por suerte. Y nosotros no pagábamos nada y teníamos el espacio. Pero esa empresa tuvo una serie de problemas éticos, conceptuales, y nos tocó decirle, ¿sabe qué? Yo ya no puedo hacer esto con usted, qué pena, yo me salgo. Entonces uno pierde espacios a veces por esas decisiones. Obviamente no todo es blanco y negro, porque nosotros de igual forma trabajamos con la Fundación Bichituni, que es una fundación que fue instaurada para hacer acciones sociales, que es muy, yo creo que cuando se constituyeron, muy bien orientada, pero los fondos de Bichituni venían de Petrominerales. Petrominerales es una petrolera, y Petrominerales hace 2 años fue comprada por Pacific. Entonces uno empieza a hacer la cadena y uno dice, pues pucha, ¿pero qué hice? No, yo creo que no es tan grave en ese sentido. Uno a veces sí usa fondos, pero tiene que ser una cosa en donde no cae, nosotros no debemos caer en lo que se llama greenwashing o la lavada de imagen de esas empresas. O sea, nosotros, Fundación Bichituni era una fundación establecida para generar impactos positivos en el desarrollo de las comunidades en las zonas de producción petrolera. Y nosotros entramos con algo que nunca pudieron, o sea, nosotros entramos con nuestro programa. A nosotros no nos dijeron qué hacer, ni cómo hacer, ni nos pusieron ninguna condición. Entonces nosotros lo hicimos. Listo. Hoy en día, obviamente, uno dice, Pacific quiere patrocinar una campaña de educación ambiental en donde ellos van a meter el doble de los recursos en publicidad de lo que meten en la campaña que nosotros hacemos con la gente. Claramente eso no es correcto. Sin embargo, a mí me dicen, bueno, hay empresas Pacific, claro, todas las grandes empresas van a tener problemáticas, que quieren patrocinar un festival de, no sé, de cine que promueva que la gente haga películas sobre la naturaleza colombiana. Y digo, listo, hagámosla, pero no lo hacemos como Pepa. O sea, que el festival haga su cosa, o Pepa está ahí porque nosotros queremos promover que la gente salga, mire su mundo de otra forma, use la tecnología para comunicarlo, porque eso lo conecta a uno. Si uno hace una película sobre el bosque, pues uno en últimas termina tocado por el bosque. Entonces yo creo que hay formas y hay diferentes cosas. Entonces no puede uno decir que no puedo, yo no voy a decir que nunca voy a recibir un dinero de alguien, porque eso sería decir que yo no voy a funcionar dentro de la comunidad global. O sea, fíjense, y todas las empresas les aseguro que les encontraremos algo cuestionable, a menos de unas muy pocas. Entonces yo creo que toca ser muy inteligente en cómo recibe uno recursos, cómo usa uno esos recursos, y asegurarse que nunca sea uno el muñeco para lavar la imagen con los recursos que le están dando a uno. El mejor indicador es ese que le decía. Si a uno le invierten 100 pesos para un programa educativo, pero invierten 1000 para hacer su campaña de publicidad social al programa, hay algo que no está bien. Tenemos otra pregunta. Dos preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco recalcando, o sea, el tema del cómo hoy yo es recurrente, digamos. O sea, tenemos una organización en el barrio y nosotros sí hemos tratado como de desprendernos y de seguir la filosofía y el pensamiento, pero hay, digamos, hay cuestionamientos de uno como joven y los miedos de la sociedad moderna, del empleo, de que voy a trabajar, de cómo va a sobrevivir, de si esto, digamos, el proyecto se llama La Casona, de si la casona me va a dar de comer o no, porque ahorita, o sea, ahorita es el financiamiento del proyecto es, papi, necesitamos para, y etcétera, etcétera. Entonces, o sea, la pregunta es si en un futuro
futuro este tipo de emprendimientos sociales sea un tipo como de sueldos, o sea, sí, como que hablaras más de cómo, o sea, en serio la financiación, uno necesita para el transporte, entonces, ¿qué día necesitábamos para ir por un sonido que nos iban a prestar? Entonces, bueno, son 15.000 pesos de taxi ida y vuelta, ¿sí? Entonces, bueno, listo, yo ahorro la semana de la mesada y lo pongo y me voy en taxi y me vuelvo, pero sí, entonces, sí, vamos a ir por el sonido cada semana, ya, sí, es difícil esas cosas. Entonces, mi pregunta es, al principio es bien, uno tiene que andar con las uñas y jugársela y andarle y poner, y papi, necesito esto, no sé qué tal, bien, pero entonces mi pregunta es, o sea, si uno sigue la lucha, uno sigue rasguñando hasta que es grande y tiene 30 años, o digamos, sí, esa es mi pregunta. O hay un momento en que, o hay, digamos, proyectos que pueden hacer o sea, que uno puede vivir de eso o no, es la pregunta. Y si uno no va a vivir de eso, o sea, uno sigue rasguñando y luchando sabiendo que no va a vivir de eso. Oiga, Luis, eso me recuerda sus comienzos, cuando da clases de yoga. Claro, eso es lo que iba a decir. Mi experiencia personal, que me hicieron la misma pregunta cuando estuvimos hablando, y realmente cómo empecé yo. Yo empecé en un contexto en donde mi familia me daba el almuerzo, o sea, yo no tenía que preocuparme tanto por alimentarme. Si yo desayunaba o no, no me importaba, pues yo almorzaba bien. ¿Listo? Que eso le da a uno una libertad increíble. Entonces la casa tiene que ser la incubadora principal, y si uno tiene padres que son comprensivos en estos temas, aprovéchenlos, porque esa es una incubadora espectacular. Por otro lado, yo empecé dictando clases de yoga. Yo no podía sacarle plata a la organización porque no había forma, no podía pagarme un sueldo, yo tenía que trabajar. Entonces yo iba y dictaba clases de yoga de 5 a 7 de la mañana, me iba a las 7:30 a Pepa, trabajaba hasta las 6, 7 de la noche, volvía y dictaba clases de 8 a 10. ¿Listo? Entonces obviamente era un día muy largo, pero yo vivía, o sea, mis gastos y mi plata para el taxi, como dices, y para cualquier cosa, venía de eso. Venía realmente de hacer un trabajo complementario que me diera un nivel básico que me permitiera moverme mientras generaba mi emprendimiento inicialmente. ¿Listo? Sin embargo, no creo que uno debe mantener ese modelo y no va a ser sostenible si uno lo piensa así al resto de la vida. Yo sí duré casi hasta los 30 años, me da risa, pero en últimas, la verdad es que yo arranqué con ese modelo y me empecé a dar cuenta, mire, yo ya construí, ya empecé a montar todo esto, pero ahora la energía que me está quitando dar clases de yoga y trabajar 14 horas diarias, o sea, es muy grande y me está quitando capacidad de producir impacto en lo que estoy haciendo. Entonces yo tengo que dejar el yoga, y la motivación no era por la plata, porque yo necesitaba la plata. Yo tengo que dejarlo porque si no, no puedo pasar al siguiente nivel con el emprendimiento, porque realmente uno se desgasta. Entonces ahí es donde empieza el tema, y yo les digo, desde que arrancan un emprendimiento, si es un emprendimiento social o comercial, cualquiera, van a tener retos de este estilo. O sea, la mayoría de empresas no duran 2 años, por decirlo así. O sea, que uno dure 5 años ya es un éxito para una empresa, y pues nosotros ya llevamos 16 años con una organización de este estilo. Pues hay mucha gente que reconoce eso como un éxito. Yo a veces digo, pucha, qué luchadera, pero por el otro lado uno dice, y lo que yo aprendí es que de pronto cuando nosotros arrancamos no estuvimos tan intencionales en crear los modelos complementarios de sostenibilidad. Entonces por eso digo, busquen un modelo que sea, si es social, un modelo que pueda buscar subsidios cruzados entre servicios y cosas que uno hace que cumplan la misión, porque ahí es donde mucha gente se desvirola. Entonces la gente dice, uy, no, es que yo voy a hacer proyectos sociales en la casa y voy a vender camisetas. Y entonces mi negocio se volvió a diseñar camisetas y vender camisetas, y perdí un norte. Entonces, miren realmente qué es lo que quieren hacer. En nuestro caso era acercar y romper un poco la brecha que hay entre la gente y los niños y la naturaleza. Entonces buscamos la comunidad que para hacer eso le ofrecemos unos servicios, pero tienen unos recursos. Entonces ahí estamos cumpliendo misión, pero podemos cobrar por el servicio para hacer el subsidio cruzado. Entonces empiecen desde el principio a montar modelos en donde están analizando el objetivo social que quiero cumplir, qué brazos tiene, dónde podría generar recursos, dónde tiene que aportar recursos, por un lado, para ver si pueden montar un sistema de subsidios cruzados básico. Eso les ayuda por lo menos a ir neutro. ¿Listo?
pero al mismo tiempo empiecen a buscar oportunidades tanto de financiación como oportunidades de alianzas y empiecen a trabajar con otra gente. Yo creo que el valor de las alianzas para nosotros, por ejemplo, el ejemplo que les di del cartón de Colombia o de Corona fueron alianzas, o sea, no fueron proyectos financiados, fueron alianzas y realmente fueron muy exitosas. Entonces yo creo que si desde el principio están pensando en las 3 líneas de cómo generar recursos a través de alianzas, de servicios asociados a la misión y de proyectos, no dejen eso a un lado, porque eso es lo que va a permitir que mientras ustedes rasguñan y se ayudan con la economía familiar y todo eso, pues incuban estas otras oportunidades. Cuando ya empiezan a implementar y a ver resultados de estas oportunidades que están implementando, empiezan a generar, y ahí cuando empiezan a generar pueden pagarse. Obviamente en cualquier emprendimiento social yo diría que la premisa del pago debe ser como vamos nosotros, ¿sí? Obviamente yo tengo que vivir, pero yo no puedo pensar que porque entonces yo siento que ya tengo tantos años y me merezco el sueldo de un gerente de una multinacional, me lo voy a pagar, ¿sí? Porque si yo saco esa plata de la organización, pues desvirtué y tumbé la organización. No, yo tengo que ser también coherente con lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estoy trabajando, me gano algo, pero también he buscado otras formas de generar ingresos complementarios. Entonces trato de buscar participar en otros negocios, en otras cosas, manteniendo ahí sí un tema ético en responsabilidad social empresarial del emprendimiento que hago, pero mi energía creativa está principalmente en mi emprendimiento social. Pero yo no busco que ese emprendimiento sea el único que me va a dar todo lo que necesito, sino diversifico también. Entonces yo creo que si uno como emprendedor social se dedica a su emprendimiento, porque eso sí se necesita mucha dedicación para que empiece a andar, no descuida ninguno de los conceptos de sostenibilidad, mantiene eso, puede generar unos recursos iniciales. Obviamente cuando uno ya empieza a tener familia y otras necesidades, pues de pronto ya toca venir por detrás con otros pensamientos de qué otros emprendimientos, qué otras cosas puedo hacer para complementar, pero sabiendo que mis decisiones, si yo me meto a ser emprendedor social, yo sé qué necesito para vivir. Y esto yo le decía a unas personas que trabajan conmigo, que me decían, Luis, pero es que yo quiero mucho a OPEPA, yo quiero trabajar con OPEPA, pero es que yo no veo que trabajando como educador en OPEPA yo pueda tener la vida que yo me merezco, que yo quiero tener. Yo les preguntaba, pero bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted necesita? Si necesita un BM, un Mercedes y un Porsche, un penthouse en el edificio blanco de la Circunvalar, pues estás en el sitio equivocado. O sea, para lograr eso seguramente tienes que vender muchas de los valores morales para generar esa plata, porque eso es mucha plata y eso no se genera gratis. O sea, hay beneficios. Si usted realmente quiere, ¿qué necesita? Entonces yo creo que esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Y yo creo que hay personas que sí necesitan eso, los 3 carros y el apartamento. Entonces tiene que decir, lo que necesito es más importante que el cómo lo voy a hacer y mis valores. Y hágalo. Pero si uno se pregunta, yo digo, ¿qué realmente necesito bajo la definición de riqueza y pobreza? Digo, yo necesito que yo pueda estar saludable, que mi familia pueda estar saludable, que tenga un hogar digno, que tenga capacidad o acceso a educación, que tenga alimento, que podamos sonreír, que tengamos momentos de ocio, que podamos compartir como familia, que podamos salir a caminar en la naturaleza. Quiere decir que automáticamente estoy excluyendo algunos trabajos que me generarían mucha más plata. O sea, claramente yo no me quiero salir de mi casa a las 7 de la mañana y volver a las 7 de la noche. Yo quiero estar en mi casa y yo trabajo en mi casa y hemos hecho un modelo de telecommuting, digamos, de trabajar en la casa para la gente porque consideramos que es importante fomentar el contacto humano, eso es parte de la calidad de vida, parte de la riqueza. Entonces yo recibo a mi hija cuando llega al colegio, yo sigo trabajando, pero yo le puedo ayudar en las tareas. Eso no quiere decir que entonces yo me las eche a las petacas porque como nadie me está mirando, entonces yo no hago nada. Entonces por eso vamos, si vamos a ver cómo vamos nosotros y realmente mi objetivo es claro, yo puedo empezar a balancear una vida muy diferente. Puedo estar contento con cosas básicas, porque las cosas básicas tienen mucho valor. O sea, la sonrisa, el estar con mi familia tiene mucho valor, mucho más valor que el ganarme 10 millones de pesos.
o 20 millones de pesos, o 50, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces yo creo que, o sea, no olviden el tema de sostenibilidad, especialmente al principio, mientras tienen la incubadora. Pero por el otro lado, pregúntense siempre qué es lo que necesitan ustedes como personas y alineen esas necesidades realmente con sus valores, su ética y su moral para definir cuál va a ser su curso de acción como personas. Cómo van a trabajar, qué van a buscar en la vida, cuáles sueños realmente los apasionan y si esos los están llevando a lo que ustedes necesitan y a lo que ustedes quieren tener. Porque hay sueños que son incompatibles unos con otros. Como les decía, el sueño de los 3 carros y el apartamento en el penthouse en el edificio blanco es incompatible con compartir con los hijos. En última sí es. O sea, con mucha de la gente que nosotros trabajamos en colegios privados son niños que tienen increíbles problemas porque jamás ven a sus papás, pero tienen billete, pero no tienen papás, no tienen familia, no tienen sentido de comunidad real y sienten que todo se soluciona con plata. Pero esos valores se adquieren es por el entorno y por la forma de valorar el entorno de vida. Entonces, ¿qué quieren tener ustedes? ¿Un entorno de qué tipo? Y pues yo no soy nadie para decirles cuál es el entorno de cada uno, pero creo que es una pregunta crítica que cada uno tiene que hacerse. Y con eso pues guiar muchas de sus acciones. La última pregunta, ¿qué fue más difícil, subir el Everest o montar OPEPA en estos 10 años? No, las montañas son fáciles. Sí, no, en última las montañas, yo he tenido oportunidad de estar en muchas montañas y siempre llevo las montañas al igual que llevo el Everest. Digamos, el Everest cuando fui o en Rusia, yo estaba en muchas montañas, pero siempre que estaba en una montaña considero que la vida es una muy buena analogía. Uno en las montañas encuentra retos que son insuperables o a veces uno no tiene conocimiento para superarlos. Entonces uno tiene que ser muy prudente y saber cuándo enfrenta un reto más grande que uno y echar para atrás. Echar para atrás para hacer un plan. Entonces si el plan es buscar aliados que me permitan en conjuntos sobrepasar ese reto, esa es una forma. Si mi plan es capacitarme o adquirir conocimientos para sobrepasar ese reto, esa es otra forma. Pero nunca tratar de batallar el reto que es más grande que uno. Siempre saber cuándo echar para atrás, reprogramarse, buscar estrategias y fortalecerse. Y yo creo que en esto las alianzas son claves. Y el trabajar con otra gente, por eso como vamos nosotros, siempre va a ser más colectivo, va a ser más fuerte, por un lado. Y por el otro lado, es que no podemos creer que el momento es la realidad. O sea, la realidad en últimas es la colección de muchos momentos. Entonces yo en OPEPA he tenido momentos donde he querido botar la toalla, donde he querido parar de existir yo en ese sentido, donde he dicho que esto no, ¿qué? ¿Qué por qué? ¿Qué? O sea, y es muy fácil en esos momentos, si uno ve ese momento, o ese mes o ese año, uno dice, uy, tenaz. Pero si uno ve la vida como ese año, pues hay desesperanza. Y yo creo que la vida uno tiene que tener la certeza, al igual que en las montañas, que el clima se empeora, pero después mejora. En la vida, o sea, los retos, uno entra, uno trabaja, uno aruña, pero uno sobrepasa. Entonces las vacas flacas vienen, pero las vacas gordas también, y van los ciclos. El ciclo de felicidad y tristeza, y si uno entiende que todo va a tener esos ciclos, uno no se estresa tanto y no le da la desesperanza para perder, digamos, el impulso en seguir para adelante. Bueno, Luis, lamentablemente ya el tiempo se ha acabado. Una última pregunta. Una cosa nomás, un poco retomando lo que dice Luis Alberto de crear esos modelos sostenibles, de crear esas alianzas, yo quiero invitar a todos los que tengan una idea o un proyecto a que se vinculen a los talleres, a las actividades que hace el Centro de Emprendimiento de la Universidad, porque ahí les ayudamos a eso, ahí les ayudamos a crear esos modelos sostenibles, les ayudamos a crear esas alianzas y les ayudamos un poco a fortalecer ese emprendimiento social. Entonces, pues bienvenidos a todos al Centro de Emprendimiento. Si les puedo dar una sugerencia, en todo esto, traten de luchar como personas contra esa necesidad de ser el dueño de todo y el no compartir las cosas. Creo que la sociedad colombiana ha perdido infinitamente de ese sentir. Entonces las personas y las empresas no comparten, la gente no colabora
por miedo a que me roben, por miedo a que me quiten, porque así hemos sido en últimas. Como el CBY siempre va, no importa qué le hago yo al prójimo para ganar yo. Entonces yo sí, especialmente en un entorno controlado, en una comunidad pues que pueden generar lazos de confianza, yo sí creo que deberían, o les sugiero que deberían tratar de experimentar y atreverse a hacer cosas colaborativas entre ustedes, a compartir las ideas abiertamente, a alimentarse y reconocerse las ideas de los otros y no ser garosos en ese proceso. Y van a ver que si juntan ideas de varias personas en productos y empiezan a combinar la creatividad que tienen, van a sacar cosas increíbles. Y realmente cuando se trabaja en conjunto sin esa prevención, siempre se construyen cosas mucho más fuertes que si se trabaja como individuo protegiendo todo lo que creo que soy dueño de. Ahora sí, lamentablemente ya el tiempo se acabó, pero antes queremos entregarle este obsequio a nombre del Consejo Estudiantil de Ciencias Humanas y Buen Emprende por haber asistido. Gracias al público por haber asistido, a los que nos vieron y a los invitados que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenido siempre al Rosario, Luis, y a Choca. Muchísimas gracias, espero que tengan